Hola, hoy día hablaremos sobre el proceso constructivo del muro de placas de ductilidad limitada. Para empezar necesitamos el equipo de protección personal con casco, mascarilla, chaleco, botas de punta de acero, lentes, guantes y protectores auditivos. La base es limpieza y nivelación de terreno. Se prepara el terreno para que sea trabajable y se sacan los residuos orgánicos. En caso de que el terreno haya sido utilizado para una chacra, se debe extraer la capa superficial del terreno. Luego se nivela para tener una buena superficie y realizar el trazado, que es la siguiente fase. Trazado. Se debe iniciar trazando dos ejes que se intercepten para punto de referencia. De preferencia tomar los ejes que estén en las esquinas. Para poder marcar los ejes se utiliza un cordel que se amarra a una baliza. En la baliza con ayuda de los clavos se marca la ubicación de los ejes. Luego se hace el trazado de los demás ejes. Replanteo. Se pasa a trazar los elementos estructurales de la base de la edificación que indican los planos como muros y cimientos. Se utiliza el cordel, balizas o estacas para marcar la ubicación y las medidas de los elementos. Con ayuda del yeso o el estuco, se comienza a marcar en el terreno el contorno de los elementos estructurales que se procederán a excavar. Excavación de cimientos. Iniciamos la excavación de la zanja de cordel trazo, respetando las medidas de profundidad y ancho que se indican. El material excavado se depositará a una distancia prudente. El fondo de la zanja es el que soportará todo el peso de la edificación. Para el caso de la zapata, una vez terminada la excavación, se procederá a realizar los solados. El fondo de la zanja debe ser humedecido y después compactado con la ayuda de un pisón. El solado debe ser una capa delgada de concreto de 5 centímetros de altura que nos permitirá contar con una superficie nivelada, rugosa y compacta, para poder colocar los dowels para posteriormente ubicar y colocar los aceros. Habilitación de acero. Este proceso se lleva a cabo en una mesa de trabajo, en donde primero se corta el acero con una sierra eléctrica o cizalla con las medidas previamente marcadas. Para poder doblarlo se utiliza una trampa que está atornillada a una mesa, donde se introduce el acero y con ayuda de un tubo metálico que tiene un diámetro mayor al del acero se dobla este elemento. Verificar que la zanja esté limpia para humedecer las paredes y el fondo de la zanja para evitar que el terreno seco absorba el agua de la mezcla. Antes de realizar el vaciado se deben haber colocado ya los aceros. Deben sobresalir como mínimo 60 centímetros desde la superficie de la cimentación para luego poder amarrar la malla electrosoldada que estará dentro de la placa. Se prepara la mezcla de concreto utilizando la mezcladora. El vaciado de concreto se realiza por capas donde se alterna el vaciado y la colocación de piedras. Luego se compacta con ayuda de una vibradora. Luego se procede a curar el concreto. Consiste en mantenerlo húmedo durante los primeros 7 días. Colocación de la malla. La malla metálica se debe de amarrar con un alambre recocido número 16 a los 60 centímetros que se dejaron de los aceros de la cimentación. La colocación del encofrado se arma a partir de la unión de paneles utilizando grandes grapas especiales. Antes de realizar el vaciado, se debe impregnar en la cara del panel que estará en contacto con el concreto un desencofrante. Para poder fijar ambas caras de paneles, se utilizan las barras de acero roscadas. Primero se atraviesa con una barra de acero las dos caras del encofrado y con ayuda de las roscas, esta barra ancla el encofrado. Finalmente, para dar estabilidad al encofrado, se utilizan puntales que van fijados al suelo y al panel. Esto hace que el moldaje quede bien aplomado. Antes de realizar el vaciado, se debe preparar la mezcla utilizando un camión mezclador o una mezcladora de concreto, donde se combinan los materiales necesarios. Esta mezcla debe llegar a la consistencia apropiada con el fin de que al vaciar, el concreto se adecue a los rincones del encofrado, así evitando la formación de cangrejeras. Luego se realiza el vacío del concreto. Es de suma importancia compactar el concreto conforme se realiza el vaciado, con el uso del vibrador de concreto con el fin de reducir el riesgo de fractura y debilitamiento del concreto, así como evitar la formación de burbujas de aire. El desencofrado se debe retirar con un mínimo de 24 horas después del vaciado. Finalmente se procede a curar el concreto. Este proceso consiste en humedecer el concreto de manera constante durante los primeros 7 días después del vaciado, con el fin de que éste llegue a la resistencia necesaria, disminuyendo la aparición de grietas. Finalmente son los acabados, como el solaqueo. Es un procedimiento que se usa en la construcción para recubrir elementos de concreto y muros. Con un balde de agua se empieza a mojar la pared para solaquear con una brocha grande. Cuando la pared se encuentra lo suficientemente húmeda, se empieza a aplicar la mezcla con el fraguador. Finalmente se utiliza la esponja para limpiar residuos.